¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciados maestros. Para mí es un placer poder saludarlos por medio de esta, nuestra primera videocápsula informativa. Sean todos bienvenidos. Es importante mencionar cuál es el objetivo principal de nuestra materia denominada taller de entrevista. Y para comenzar, se los quiero mencionar. El objetivo que tiene este pequeño taller de entrevista es practicar los conocimientos tanto teóricos, técnicos y metodológicos de la entrevista a través de lo que es la realización de la misma con sujetos que en muchas ocasiones pues pueden requerir de una atención individualizada o de intervención con grupos y con la misma comunidad. Para comenzar entonces esta explicación de la cápsula, vamos a definir qué es la entrevista. La entrevista viene siendo una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información sobre este último, que es el entrevistado. La entrevista entonces puede verse como un instrumento de recolección de datos mediante un informante, o bien es un hecho que consiste en un diálogo establecido entre dos o más personas, donde el entrevistador, que es la persona que hace las entrevistas, y el entrevistado, que es el que va a responder dichas preguntas. También podríamos decir que es una técnica de instrumento utilizado en diversos campos y en diversas áreas, en diversas profesiones. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interpretado con un acuerdo previo y expectativa por ambas partes, razón por la cual nos sirve mucho dentro de distintas áreas como el trabajo social, la orientación educativa, la investigación, en el ámbito de recursos humanos, etcétera. Se manejan dos conceptos muy importantes dentro de lo que es la entrevista. Hablábamos del entrevistado y del entrevistador. El entrevistado deberá ser siempre una persona que esté interesada en el tema. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante a transmitir o información relevante que compartir. El entrevistador es el que dirige pues la entrevista y que debe dominar de alguna manera el diálogo. Presenta pues a lo que es el entrevistado y lo que es el tema principal. Hace preguntas adecuadas y cierra precisamente la entrevista para poder al final hacer la evaluación de la entrevista. Es importante decir que existen algunas ventajas de lo que es la entrevista. Es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos, pues desde algún punto de vista y de algunas ciencias sociales, en cuestiones de investigación. La información que el entrevistador obtiene a través de la parte de la entrevista es muy superior que cuando se limita a la lectura de respuestas escritas y puede conocer o hacer una introspección más grande en las personas. A través de la entrevista también se pueden captar gestos, tonos de voz, énfasis, que aportarán pues de alguna manera una importante información sobre lo que es el tema y sobre las personas entrevistadas. Aquí va a depender en mucho de cuál sea el objetivo, el tipo de entrevista que se tenga que realizar. Una ventaja esencial de esta parte de la entrevista pues es que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etcétera. Cosas que pues de alguna manera por naturaleza es casi imposible observar desde otra vía, ¿no? Y entonces en toda esta parte consiste lo que es precisamente la entrevista. En futuras cápsulas vamos a hablar de los tipos de entrevista, de cómo se puede crear una entrevista o aplicar más bien una entrevista de manera que sea idónea y para poder extraer pues obviamente la información como realmente la necesitamos. Les agradezco mucho la atención brindada en esta su primera videocápsula. Cualquier duda, como siempre se los voy a mencionar, estoy para apoyarles con todo gusto. Nos vemos en la siguiente videocápsula informativa.